Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Viendo este análisis de un caso, esta representación gráfica, que nos va a permitir en realidad analizar cualquier tipo de problema ambiental, pero en nuestro caso vamos a trabajar el tema de contaminación, ¿no? El tema de contaminación ambiental. Muy bien. Estos tres componentes para el análisis serían las causas, muy bien. Las causas pueden ser varias, bien, es importante separar las causas entre sí. A veces conviene enumerarlas, por ejemplo, ¿sí? Para hacer frente a estas causas. Muy bien. Luego tenemos la manifestación de la contaminación ambiental. Entonces, entre paréntesis, con esos puntitos, vamos a colocar cómo se manifiesta la contaminación ambiental, ¿ya? Y no olvidar tener en cuenta siempre al referente, ¿no? El referente en relación a cómo se manifiesta la contaminación, ¿sí? Y cuál es el componente ambiental en realidad que es el afectado, ¿no? ¿Cuál es el componente ambiental que es el afectado para poder identificarlo frente a eso? ¿Ya? Y por supuesto, los efectos o impactos. Entonces hay que decir si este problema ambiental, como es la contaminación, produce efectos sobre el referente, muy bien, o produce impactos sobre el referente. Muy bien. A veces es posible que esta manifestación de la contaminación ambiental involucre a varios componentes ambientales en relación al referente, o involucre un solo componente ambiental en relación a un referente, o involucre varios componentes ambientales en relación a varios referentes. ¿Ya? Entonces, depende de lo que estemos estudiando, hay referentes que son más sensibles a la manifestación de contaminación ambiental que otros. Entonces, en ese caso se sugiere hacer una representación gráfica, ¿no? Ya sea para cada referente, si es que eso lo amerita, ¿no? Cada referente si eso lo amerita, ¿ya? Inclusive hay otros casos que podemos hacerle, ¿no? Un diagrama de este tipo para cada componente ambiental con relación a un mismo referente, ¿ya? Entonces, depende cómo lo querramos explicar, ¿no? Cómo lo querramos explicar, ¿no? Entonces, es muy importante la parte conceptual para futuro, para poder incidir sobre las causas. Muy bien, entonces no se olviden, a ver, por favor, para ir asimilando este cuadrito, causas y efectos, ya lo teníamos listo. El otro tema nuevo es la manifestación de la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, esta manifestación de la contaminación ambiental es lo que generalmente es lo que nosotros entendemos por la contaminación en sí, ¿no? Que es una manifestación. Ahora, no hay que olvidar, ¿ya? Que la contaminación es causa de algo, ¿ya? Pero la contaminación también es, muy bien, ¿no? Efecto de algo. Entonces, a veces se dice que la contaminación es causa y efecto a la vez. O sea, la contaminación fue causada por algo, ¿ya? Pero la contaminación no tiene ese efecto sobre algo, entonces se va encadenando varios aspectos, ¿no? Pero eso es lo que yo quisiera que ustedes tengan esa, digamos, esta situación para tenerlo, que lo tengan presente esta situación. Muy bien, entonces vamos a ver, ¿no? Un ejemplo ahí, ¿no? Un ejemplo que ustedes están viendo aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, son dos fotos en dos lugares distintos, ¿sí? En la parte superior, ¿no? Vemos un conjunto habitacional, unas casas, ¿sí? Y vemos un avión que está en su proceso de aterrizaje, ¿no? Está decolando, ¿no? También se llama decolar, el proceso de aterrizaje. Ya bajó las llantas posteriores, las llantas delanteras, muy bien. Y ese es en la foto de la mano izquierda, en la parte superior. Y en la foto de la mano derecha, del lado derecho o inferior, vemos otro avión también, que está en ese proceso, ¿no? Fíjense, no es un montaje, ¿no? Es una situación real, son fotos reales, no son fotos trucadas, ¿ya? Y hay aeropuertos que están muy cerca a la ciudad, ¿no? El aeropuerto Jorge Chávez en Lima, por ejemplo, está cada vez más cerca de la ciudad. Antes no era así, ¿no? Entonces, por eso se está buscando ampliar el aeropuerto para darle mayor capacidad o trasladarlo a otro lugar, ¿no?
Si ustedes han visitado provincias, si ustedes son de provincias, ven que en algunos casos los aeropuertos están metidos en la ciudad. El aeropuerto de Chiclayo está ahí dentro de la ciudad prácticamente. Y en algunas capitales latinoamericanas ocurre lo mismo, ¿no? El aeropuerto está ahí, ¿no? Adentro de todo. Entonces, esto causa, en realidad, un problema ambiental, ¿no? Y si lo llevamos al punto de contaminación, nosotros podríamos hacer nuestro análisis, ¿no? Nuestro análisis. ¿Ya? Y entonces, de eso se trata el análisis gráfico que vamos a hacer, ¿no? El análisis gráfico que vamos a hacer, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, he modificado un poquito el diagrama anterior solamente para ser más didáctico aquí, ¿no? Las causas, los efectos. Ah, ya. Efectos, ¿no? Cuando la causa sea natural, impacto cuando sea de origen humano, impacto también cuando sea combinado. O sea, cuando haya en la familia de causas algunas que sean naturales y otras que sean de actividades humanas. Cuando uno habla de actividades humanas, también habla de actividades antrópicas, también habla de actividades antropocéntricas, también habla de actividades domésticas, también habla de actividades industriales o habla de actividades extractivas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo para decir que estas causas en realidad son de origen humano, ¿no? Y las causas naturales, bueno, no hay mayor problema ahí, ¿ya? Entonces, con este diagramita modificado en alguito con respecto al inicial, ¿no? Vamos a revisar este caso, ¿no? De estos aviones que están dentro de la ciudad, ¿no? Prácticamente dentro de la ciudad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué diríamos, ya? Muy bien. Entonces, hay un problema aquí, ¿no? Un problema, y este problema en general es el sobrevuelo. El caso que involucra el problema es el sobrevuelo de aviones cerca de una ciudad. Sobrevuelo. Sobrevuelo significa volar sobre, ¿no? Sobre la ciudad, ¿no? Entonces, a veces sobrevuelo de aviones cerca de una ciudad puede parecer redundante, pero es un término técnico, el sobrevuelo. Los aviones están sobrevolando la ciudad, Y los aviones tienen que dar unas ciertas vueltas en el aire, etcétera, para orientarse y poder aterrizar, ¿no? Aterrizar, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no? ¿Cuál va a ser la manifestación de la contaminación ambiental, ¿no? Relacionada, con el caso de los aviones, ¿no? Bien, eso va a ser el ruido. Entonces, la manifestación de la contaminación va a ser el ruido, ¿no? Y el ruido ambiental. Lo he puesto así, ruido ambiental, no para redundar, sino para especificar, porque más adelante vamos a hablar de ruido laboral. Una cosa es el ruido que yo tenga en mi ambiente de trabajo. Ese es un ruido laboral y aquí tendríamos el ruido ambiental. Muy bien. El ruido ambiental, ¿cómo se percibe? Se percibe por un componente ambiental que va a ser impactado. Y este componente ambiental impactado va a ser el aire. Ya, entonces, ¿por qué va a ser el aire? Porque si no hubiera aire, no hubiera una transmisión del ruido. El ruido no se percibiría si es que no hubiera aire. ¿Sí? Si estuviéramos en vacío, no hubiera, ¿sí? No percibiríamos el ruido. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, sobrevuelo de aviones cerca de una ciudad, ¿no? Hay un problema ambiental y este problema es de contaminación y contaminación debido al ruido. Entonces, hay un ruido ambiental. Muy bien. ¿Cuál es el componente ambiental, ¿no? Que rodea al referente afectado? Es el aire. ¿No es cierto? Estamos hablando de aire, ¿sí? Porque estamos en las capas bajas de la atmósfera, porque estamos ya cerca de la zona donde va a aterrizar este avión. ¿Y cuál es el referente? ¿No? Va a ser la población, ¿no? No rural, sino va a ser en este caso, en las fotos que hemos visto, la población urbana. Entonces, esta población urbana es el referente, ¿no? Muy bien, ya, imagínense, ¿no? Ya que el aeropuerto estaría cerca de una zona rural, ¿no? Y en esta zona rural hubiera ganadería, ¿sí? Entonces, los humanos con respecto al ganado son menos. Entonces, el referente, ¿no? Podría ser, ¿no? El ganado vacuno, ¿sí? Y podríamos hacer un estudio, ¿no? De cómo afecta el ruido ambiental en el ganado vacuno.
¿no? Imagínense, le estoy poniendo un ejemplo nada más, no estoy citando ninguna fuente bibliográfica, ¿sí? O sea, ¿cómo afectaría el ruido ambiental si es que hubiera, ¿sí? Un lugar donde se cría ganado, ¿sí? Ganado lechero, cerca de un aeropuerto? Imagínense que disminuye la cantidad de leche, o disminuye la cantidad de proteínas en la leche, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta vez vamos a hablar de la población humana como referente, ¿ya? Entonces, nuestro cuadrito está ahí en el centro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la causa del ruido ambiental? Entonces, la causa del ruido ambiental es este sobrevuelo de aviones pasajeros sobre un sector específico de la ciudad, y es el sector que está cerca del aeropuerto, ¿no? Cerca del aeropuerto, ¿sí? Ya. ¿Y cuál podría ser el impacto? Podría ser el impacto, ¿sí? Entonces, en realidad hay varios impactos, pero imaginemos, ¿no?, que el impacto es la disminución del bienestar de la población. O sea, todos queremos estar bien. Entonces, si todos queremos estar bien, eso significa nuestro bienestar. Nuestro bienestar es equivalente a lo que algunos le llaman la felicidad, ¿no? Mi bienestar personal. Yo quiero ser feliz, ¿no? Quiero ser feliz, ¿no? ¿Ya? Pero si yo vivo cerca de un aeropuerto, muy bien, ¿ya? Y tengo, o sea, yo vivo muy cerca del aeropuerto, ¿sí? Y no están diseñadas las rutas adecuadamente, muy bien, ¿no? O la pista de aterrizaje tampoco está bien orientada, entonces yo voy a sufrir la tranquilidad del sobrevuelo, ¿no?, de estos aviones, ¿no? Entonces me va a traer un problema de intranquilidad. O sea, el ruido no solamente causa pérdida de audición, ¿sí? Progresiva, ¿no? El ruido no solamente causa pérdida progresiva de la audición, sino también trae otros problemas, ¿no? Puede traer problemas inclusive mentales, problemas emocionales, ¿sí? Problemas circulatorios, ¿no? Problemas cardíacos, problemas renales. El ruido hay que tener mucho cuidado con el ruido, y eso lo vamos a profundizar un poquito más cuando veamos ruido laboral en alguna oportunidad aquí, ¿no? Entonces, yo solamente me he referido en las causas, por ejemplo, al sobrevuelo de aviones de pasajeros sobre la ciudad, el sobrevuelo sobre la ciudad, ¿ya? Pero puede haber otra causa asociada a la anterior, ¿sí? Muy bien, orientación de la pista de aterrizaje, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O diseño de la ruta para que el avión, cuando viene de la parte superior de la troposfera, ingrese pues a las capas bajas, ¿no? Entonces de repente tiene que dar vueltas y hacer otra ruta, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Esto es importante. Ya otra causa puede ser que si la autoridad competente para ver el tipo de avión que viene a Lima, por ejemplo, o a la ciudad que ustedes deseen analizar, si es que cumple con los requerimientos internacionales, si tiene silenciador o no tiene silenciador, o si tiene silenciadores o no tiene silenciadores en cada uno de los motores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de contaminación ya del aire, específicamente la presencia de gases de combustión como manifestación de la contaminación ambiental, tendríamos que ver cómo es la situación del, si existe convertidor catalítico para los gases de combustión, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varios aspectos, pero para el caso que estamos viendo, entonces puedo tener varias causas. Ahora, todas estas causas me podrían dar la misma consecuencia, ¿sí? O de repente que alguna de las causas es más determinante que la otra, esa causa me podría traer algún impacto en particular, alguna consecuencia en particular, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, por favor, ¿no? ¿Ya? En este caso, ¿cómo se manifiesta la contaminación ambiental? Se manifiesta por el ruido. Muy bien. ¿Cuál es el componente ambiental afectado? ¿No? Es el aire. ¿Por qué? Porque el ruido se transmite a partir del aire. ¿Y cuál es el referente? La población urbana, ¿no? La población urbana, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿sí? Hemos visto que hay viviendas alrededor, ¿no? Hay viviendas alrededor, ¿sí? Muy bien. Puede parecer pintoresco, ¿no? Mira, ver el avión, pero una cosa es verlo en foto y otra cosa es estar presente en la ciudad, ¿no? Para ver todo el ruido, y dependiendo de la frecuencia con que los aviones aterricen, ¿no?
¿no? Ahorita, por esta situación que tenemos de aislamiento, el cierre de aeropuertos, están muy restringidos los vuelos. Entonces, partes de la ciudad que sufren los efectos del ruido ambiental producido por los aviones, ¿no? Están en un periodo de reposo frente a ello, ¿no? ¿Sí? Muy bien. No sé si podemos abrir los micros para ver si ustedes tienen alguna consulta con respecto a este ejemplo y a este diagrama. Sí, chicos, no sé si tienen, por favor, algún comentario. ¿Sí todos están conectados en este momento, por favor? ¿O hemos perdido la comunicación? Yo ahorita estoy viendo mi diapositiva, no los puedo ver a ustedes, pero podemos hacer el esfuerzo. Vamos a ver. Ah, sí, sí, sí estaban por ahí. Sí. ¿Alguien tiene algún comentario, por favor? ¿O está claro? ¿Sí? Si quieren, vuelvo con el ejemplo. Hasta. ¿Podríamos referirnos a otra manifestación de la contaminación ambiental para el ejemplo anterior? Profesor, aparte del ruido, también no habría, o sea, que los gases que emite el avión al aterrizar. Correcto, ¿no? Entonces, fíjense, muchas gracias, ¿ya? Entonces, a ver, chicos, vamos a pasar esto, ¿ya? Muy bien, entonces, fíjense, podríamos hacer otro diagrama para otra manifestación de la contaminación ambiental debido a este caso, ¿no? Entonces, en lugar de ruido ambiental, podríamos poner aquí, ¿ya? ¿No? Presencia, ¿no? De gases de combustión, por ejemplo, ¿no? Componente ambiental, coincide el aire. El referente, la población urbana, ¿no? Una de las causas, sobrevuelos de aviones de pasajeros sobre el sector de la ciudad. Muy bien. Otra de las causas podría ser, ¿no? La ausencia de convertidores catalíticos, ¿no? Para transformar los gases de combustión tradicionales solamente en dióxido de carbono, en nitrógeno, básicamente o vapor de agua. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ya. Y impactos, ¿no? ¿No? Lógico, el bienestar de la población disminuiría, ¿ya? Pero esta vez el bienestar sería debido a que un aumento, por decirles, en las enfermedades respiratorias, porque los gases de combustión, ¿qué contienen? Contienen dióxido de carbono, perdón, monóxido de carbono, ¿no? Nitrógeno, como óxidos de nitrógeno, porque el nitrógeno del aire reacciona a esa temperatura, ¿no? Para formar óxido de nitrógeno, y hay parte del combustible, ¿no? Que de repente no ha reaccionado, ¿no? Parte del combustible que no ha reaccionado, ¿no? Entonces tendríamos esa otra posibilidad de analizar estos impactos, ¿no? Estos impactos, ¿sí? Sí, creo que estamos sintonizados. Entonces, tendría yo que hacer otro diagrama para explicar esta situación. ¿Sí? Ahora miren, este hecho de usar cuadros, de utilizar diagramas, etcétera, les puede servir no solamente en el futuro para un trabajo de investigación, una tesis, ¿sí? O el trabajo que ustedes realicen en una actividad en particular, ¿no? Porque uno puede justificar mucho las cosas cuando utiliza diagramas y cuadros, ¿no? ¿No? Para que uno le hagan caso en el futuro tiene que estar muy bien justificado. Y esto podría ser una opción, ¿no? Podría ser una opción. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? Profe, una pregunta. ¿No Sí. habría alguna manera de disminuir ese impacto en este ejemplo de aquí? A ver, sí, a lo que estamos viendo en la foto, por ejemplo, en este momento. Claro, Sí, claro, sería en este ejemplo.
Claro, mire, es muy importante la situación geográfica del aeropuerto, ¿ya? Como les digo, ¿no? Miren, eh, aquí los que vivimos en Lima, ¿no? Queremos ir al aeropuerto Jorge Chávez, ¿ya? Imagínense, del distrito que ustedes viven, ¿cuánto les demora llegar al aeropuerto? Bueno, horas puntas se complica la cosa, pero ¿cuánto nos demora en llegar, ¿no? ¿No? De repente media hora, depende de donde vivamos, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Media hora. Pero hay casos, hay ciudades donde para ir al aeropuerto, yo me demoro 1 hora, 2 horas, o a veces más, o a veces menos si es que voy en autopista, ¿no? Donde la autopista pues la tengo para una velocidad que puedo exceder inclusive los 100 kilómetros por hora o dependiendo de las millas, si están en millas, etcétera, ¿no? Entonces los aeropuertos están lejos de la ciudad, sino que nosotros tenemos en algunas ciudades un crecimiento, digamos, irracional. Las ciudades se diseñan, ¿no? Una ciudad se diseña. ¿Se diseña para qué? Para que tenga su zona urbana, su zona industrial, ¿no? El lugar donde haya un aeropuerto, etcétera, ¿no? ¿No? Hay lugares donde es muy cuidadoso dónde se sitúan los aeropuertos, ¿no? ¿No? Y tienen que estar y la ruta muy bien determinada. Hace unos años largos ya, ¿no? Años largos le hablo más o menos unos 15 años aproximadamente, sí, hubo una serie de quejas de los pobladores de San Miguel, ¿no? Con respecto al tema de los ruidos de los aviones, ¿no? Ruidos de los aviones, ¿sí? Y hicieron inclusive una serie de manifestaciones, unas protestas ahí para que los entiendan, ¿ya? Y se logró, muy bien, que los aviones tuvieran una ruta alternativa de llegar, ¿no? Que lleguen por el mar, ¿no? Que lleguen por el mar. Entonces los aviones llegan por el mar, ingresan a la playa. Antes llegaban por el centro de la ciudad, pasaban muy bien parte de la zona de San Miguel y los distritos aledaños y agarraban ahí la pista de aterrizaje. Ahora ya entran por el mar, ¿no? Lamentablemente no hay una asociación de especies hidrobiológicas para que protesten con respecto a eso u otro, pero esa es la situación. Sí, entonces es una solución, el diseño, el aeropuerto debe estar en un lugar específico, ¿no? Un lugar específico, fuera de Lima. O sea que en otros países uno cuando va al aeropuerto ya sabe que tiene un viaje de 1 hora al aeropuerto, porque está en un sitio, ¿no? Especialmente alejado de los centros poblados, ¿no? Pero una causa también de los problemas ambientales es el aumento de la población, ¿no? Cada vez, ¿no? La población se acerca a todas las zonas industriales, se acerca a los aeropuertos, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario adicional. Sí, profesor, con respecto a diferente, siempre van a ser comunidades, poblaciones específicas o ecosistemas específicos, o también podría ser la atmósfera como un referente o otro tipo que no tenga que ver con poblaciones y comunidades. En ese caso, ¿podría brindar un ejemplo? Claro, mira, la cosa, ¿no? Nosotros habíamos visto en realidad que la orientación de nuestro curso básicamente iba a que si esta contaminación produce daño, ¿no? Daño a las personas o daño a los componentes bióticos de los ecosistemas, ¿no? Los componentes abióticos formaban parte del medio ambiente. Por eso he dejado un cuadrito en este diagrama, componente ambiental afectado. Entonces, este componente ambiental afectado puede ser el aire, ¿no? Puede ser el agua, puede ser el suelo, pero eso le afecta a alguien en particular. Si fuera el componente ambiental afectado, por ejemplo, por algún problema de contaminación, el agua, está bien, el agua está contaminada, pero ¿hace daño a quién? A un referente. ¿A cuál es el referente? Los peces del lago, por decir algo. ¿Sí? O el componente ambiental es el agua, pero el agua de un río. ¿Y cuál es el referente? Las poblaciones que viven en las riberas del río, etc. ¿Ya? Entonces, el aire, para lo que usted me menciona, es el componente ambiental. Y este componente ambiental
lo tenemos en cuenta siempre en cuanto haya un referente ahí, ¿no? Ahora, funciona en el caso de que sea un componente abiótico, por decirle, las infraestructuras, ¿no? Cuando se habla de lluvia ácida, cuando llueve, esta lluvia con un pH de 4, por ejemplo, ¿no? Un pH de 4, va a caer sobre las superficies y sobre todo lo que está en la superficie. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos puede preocupar en determinado momento cómo afecta la lluvia ácida a las infraestructuras industriales, cómo afecta la lluvia ácida a los tanques de almacenamiento de productos químicos o de otros productos industriales. ¿Cómo afecta? Ah, ya. Entonces, ese podría ser nuestro referente. ¿Por qué? Porque en ese caso las empresas tendrían que invertir mucho más en recubrimientos superficiales, porque la corrosión, ¿no?, sería más dramática en lugares donde hay atmósferas ácidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es un caso de un componente abiótico. Otro componente abiótico que este sí quizá puede estar más promocionado, ¿no? O de repente ustedes lo han visto, ¿sí? Ustedes cuando han tenido la oportunidad de ver algún video turístico, etcétera, uno ve, por ejemplo, las pirámides, ¿no? Las pirámides que hay en Egipto, ¿no? ¿Sí? La Esfinge y entre otras, ¿no? Uno las ve de lejos, las fotos son espectaculares, ¿ya? Pero cuando uno las ve de cerca, ¿no?, hay un deterioro dramático. Y un deterioro dramático, ¿por qué? ¿No? Por la erosión que sufren, ¿no? Entonces, por ejemplo, un referente, ¿no?, podría ser estas construcciones, digamos, que se transforman en restos arqueológicos, ¿no? O puede afectar, digamos, la infraestructura de algunas construcciones coloniales a nivel nacional o algunos monumentos históricos, ¿sí? ¿Ya? Hay esculturas, por ejemplo, que están decorando determinado tipo de construcción, ¿sí? Que ya las facciones se van desapareciendo porque el componente, ¿no?, es un carbonato de calcio, ¿no? ¿Sí? O es otro componente que va sufriendo la reacción con el ácido sulfúrico que vendría en la lluvia ácida, ¿no? Entonces, tendríamos que ver el referente. La mayor parte de los casos el referente es humano o no humano, de origen biótico, y en algunos casos especiales un abiótico, ¿no? Por ahí yo lo vería más, ¿no? Pero en todo caso habría que, cuando se presente un episodio de contaminación, habría que analizarlo, a ver qué podríamos ver, ¿no? ¿Sí? No sé si en algo aclara eso su pregunta, por favor. Sí, profesor, me ayudó. Gracias. Correcto, ¿no? Y hay que seguirnos preguntándonos cosas. Bueno, entonces ya para terminar por el día de hoy, yo le dije que no iba a tratar de ocupar mucho tiempo porque, vuelvo a repetirle, ¿no? En el futuro, cuando hayan las clases no van a ser largo tiempo, ¿sí? Porque a veces no hay las condiciones, ¿no? De repente ustedes tampoco tienen las condiciones ahorita en su casa de estar tanto rato. Entonces escuchan un rato al profesor y luego van a tener que trabajar solos o coordinar con sus compañeros por las vías que ustedes tengan, ¿ya? Muy bien. Entonces, de repente para que ustedes vayan revisando ahí en sus momentos, ¿no?, en que estén en casa y que tengan algún tiempecito para ver esto, ¿no?, podrían revisar cómo podrían representar, ¿no?, gráficamente un problema un problema ambiental de contaminación que se produce en un incendio en un cementerio de neumáticos. Sí, los neumáticos es el nombre que se utiliza internacionalmente, también se conoce como NFU. NFU significa neumáticos fuera de uso. Lo que estamos viendo en la foto son neumáticos fuera de uso. La legislación peruana le da el toque nacional y acá nosotros le llamamos, ¿no?, neumáticos desechados.
lo que internacionalmente se llama NFU, nosotros le llamamos neumáticos desechados, ¿ya? Y coloquialmente son las llantas, ¿no es cierto? Nuestras llantas, ¿ya? Pero ¿dónde van las llantas? No todas las llantas sirven para construir hojotas. No todas las llantas sirven para, o todas las cámaras de las llantas, o las llantas mismas en determinados momentos, ¿sí? Para almacenar algún tipo de producto, ¿no? De repente ustedes han visto que cuando hay alguna reunión así y se va a consumir mucha cerveza, pues agarran y llegan unas tremendas infraestructuras, se llenan de hielo, ahí ponen la cerveza. No solamente sirve para eso, ¿no? Los neumáticos que no se pueden utilizar, aunque hay tecnología para eso que no es tema de esta conversación, se depositan en un cementerio, ¿no? Se llama cementerio de neumáticos, ¿ya? El neumático es inerte. El neumático solito puede estar más de 100 años y no pasa nada. Pero el problema es cuando hay una fuente de ignición. Cuando hay una fuente de ignición y existe un incendio en un cementerio de neumáticos, esto demora mucho en poder apagarlo. E inclusive, ¿no? Puede demorar días largos, puede demorar meses, porque los depósitos de neumáticos tienen millones, ¿no? De unidades de neumáticos, ¿ya? Entonces, de repente ustedes puedan revisar ahí, buscar en la bibliografía algún incendio notable de cementerio de neumáticos. Ya pueden encontrar, ¿no? Sobre cementerio de neumáticos. No es tarea, es para que ustedes revisen, ¿no? Para que les ayude a sacar sus apuntes, etcétera, ¿no? Hubo un incendio muy cerca de la Comunidad de Madrid, ¿no? En un lugar que se llama Seseña, las dos con S, a ver si por ahí encuentran algo interesante. ¿Ya? Chicos, entonces si no hay ninguna consulta adicional, vamos a cerrar nuestra conversación por el día de hoy. Voy a estar en el chat del WhatsApp hasta las 12, los que tengan algún comentario adicional con respecto a ello. Profesor, ¿Correcto? una consulta. Sí, escucho. Usted dijo que los neumáticos son inertes, ¿no? Entonces yo vi unas noticias donde había cementerio de neumáticos dentro del mar. O sea, ¿cómo afectaría esto, o sea, que a la fauna, por ejemplo, dentro del mar? Claro, mira, la situación es la siguiente, ¿ya? Ya. El neumático, me refiero que es inerte, ¿ya? Porque puede estar sometido a determinados tipos de agentes ambientales durante mucho tiempo y no se va a degradar. O sea, los neumáticos no son biodegradables. Muy bien, ya. Pero sí son combustibles. O sea, quiere decir que el fuego sí les hace daño. Ahora, lo que hay que aprovechar es lo siguiente, ¿ya? Este es un adelanto para su curso de Ingeniería Ambiental. ¿Ya? Los neumáticos, ¿sí? Son residuos inevitables. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como mínimo un vehículo tiene 4 neumáticos. ¿Ya? Por más que yo quiera proteger el ambiente, no voy a ir con mi vehículo con 3 llantas, ¿no? O con 3 neumáticos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, hay opciones para el reaprovechamiento de neumáticos. Y estas opciones para el reaprovechamiento de neumáticos puede ser, ¿no? Desde la más simple, ¿no? Construir juegos para niños, ¿no? Colocar sistemas de separación, ¿no? En autopistas, ¿no? Para prevenir algún tipo de accidente, ¿no? Que si hay un accidente con una infraestructura adicional protegido por un neumático. Muy bien. O algunas situaciones pintorescas, ¿ya? Muy bien. Ahora, pero hay opciones importantes, ¿no? ¿Cómo poder, a partir del neumático, elaborar polvo de neumático? ¿Polvo de neumático para qué? ¿No? Para utilizarlo en las pistas o en las autopistas, ¿no? Mezclados con el asfalto, ¿no? Para que disminuya, muy bien, el efecto del golpeteo y no afecte tanto a los, por decirles, a los conductores, ¿ya? Muy bien. Ahora, lo que usted me plantea, ¿no? Lógico, los neumáticos los puedo ocultar, ¿no? ¿En dónde los puedo ocultar? Imagínense, en una mina abandonada, no tengo la tecnología para
recuperar los componentes que le dieron origen al neumático. Se pueden recuperar todos los componentes, ¿ya? No tengo la tecnología. El gobierno no apoya esa situación. Entonces los podía ocultar, ¿no? Los puedo ocultar en una mina abandonada, lo puedo ocultar en una ensenada, los puedo ocultar en el mar, etcétera, ¿no? Pero no es la mejor opción, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el mar, ¿no? Por más que existan determinadas profundidades, hay ecosistemas sensibles y notables, ¿no? Además, en el mar existen las corrientes, y gracias a las corrientes muchas especies se desplazan de un lugar a otro, ¿bien? Y no podemos colocar algunos obstáculos adicionales, ¿no? O sea, es una opción desesperada. Lo que tendríamos que hacer es invertir en tecnología para recuperar los componentes de los neumáticos, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? ¿Ya? No sé si satisface a su pregunta o tiene usted un comentario adicional. ¿Sí, chicos? No, solo mi duda era si o sea, como usted dijo que no es suficiente, digamos, dándole un buen uso acá, digamos, para, o sea, usos recreativos u otras cosas, ¿no? Porque hay un montón de neumáticos que se desechan, por lo tanto, o sea, como usted dice, o sea, hay forma de almacenar, digamos, en una mina, pero he visto que la mayor cantidad de neumáticos se desechan en el mar. Y mi Sí, duda claro, era eso también, no es una buena práctica. eh, sí, me imagino que deben ser inertes, pues, ya que, o sea, que para botar o desechar esa cantidad y no tenga ningún efecto en la flora y la fauna en el mar, o sea que, no sé, me pareció... Claro. eso era Perdóname un mi ratito, duda. disculpe, ¿ya? Cuando yo me refiero a que los neumáticos son inertes, para el neumático no es un problema, porque el neumático sigue durante mucho tiempo. Es que es ocultado. El problema es para las especies que están en su alrededor, ¿no? Ahora, por decirte, aprovechando tu respuesta, te he dado algunas alternativas. Otra alternativa, aparte del polvo de neumático, ¿no? El polvo de neumático es cortar el neumático, ¿no? En partes pequeñas, ¿no? Y utilizarlo como combustible para hornos, pero para hornos de la industria de cemento, ¿no? Es otra opción que se está haciendo, ¿no? Inclusive acá en Lima detectaron, en Lima y específicamente en algunos conos, que es el término que se utiliza aquí, que para ahorrarse el carbón, ¿no? Estaban mezclando carbón con trozos de combustible, o trozos, perdón, de neumático, ¿no? Para ahorrarse combustible estaban, o carbón como combustible, estaban utilizando trozos de neumático mezclados por el carbón, ¿no? Incluso algunos comensales decían que el pollo salía muy bien doradito, ¿no? Pero habían los problemas de todas las sustancias que se forman como resultado de la combustión del neumático, ¿no? Se forman unos componentes que se llaman benzopirenos que son muy nocivos, ¿no? Eso se detectó en una época ya hace varios años también aquí, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si habría algo más, por favor. Pero cuando yo me refería a inertes es para el neumático. Es inerte porque no se descompone, no se degrada, etcétera, ¿no? Imagínense que el neumático expuesto en un cementerio, pasan los años y todito se va degradando en componentes, ¿no? Que son menos nocivos. O existen algunos microorganismos que se los van comiendo poco a poco, y no es así. Ahora, otro problema en los neumáticos cuando están expuestos hacia la intemperie es que es el lugar adecuado para que se acumule agua, si hubiera agua, si es que llueve, etcétera, y cuando hay agua estancada, hay zancudos y otros transmisores de enfermedades como el dengue, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces esto queda para que ustedes lo vayan analizando, etcétera, revisen alguna información sobre incendios. Profe, Sí, escucho. ¿hay o habría un estudio con respecto a la creación de neumáticos biodegradables? Miren, no tengo información en este momento. Lo que sí hay estudios para tratar de que el neumático cada vez utilice menos materia prima, ¿no? Menos materia prima, para que el neumático cada vez no tenga la cantidad de material que estemos en este momento. Pero no le puedo dar esa información actualmente si hay materiales biodegradables, ¿no?
Ahora, los neumáticos tienen que resistir unas condiciones muy importantes de uso, ¿no? Imagínense, está en constante rozamiento, la resistencia de los materiales es muy importante, ¿sí? Tienen que estar, aparte del rozamiento, en algunos casos, subidas y bajadas de temperaturas bruscas. Un camión que lleva mercadería desde Lima hacia La Oroya, hasta otros lugares, tiene que pasar de temperaturas, digamos, a temperaturas ambientales a temperaturas, en algunos casos, bajo cero. Entonces, es un material que tiene que tener muchos requisitos, ¿sí? No conozco ahorita, le digo, no lo tengo a la mano la información, si hay material biodegradable para neumáticos. De repente se podría tener alguna opción para neumáticos de bicicletas, entre otros, ¿ya? Pero a neumáticos industriales es complicado, creo yo, pero no tengo la información. Ok. Sí. Entonces, chicos... ¿Profe, me escucha? Sí, sí, escucho. Profe, una pregunta. Con respecto a la diapo anterior, si planteamos un caso, mejor la pregunta, ¿puede haber uno o más referentes? Por ejemplo, en el caso de que en Arequipa se contaminó un río con rodaje minero y habían familias que criaban truchas. Las truchas se murieron, pero el agua también les afecta a ellos. Entonces, el referente podrían ser las personas y las truchas o debe haber otra Claro, condición. sí, no, definitivamente. Entonces, miren, nosotros podríamos utilizar este cuadrito, por ejemplo, ¿ya? Y utilizarlo 2 o 3 veces, ¿ya? Uno para el caso, si es que fuera el problema que están mencionando. Miguel Ángel me habló, ¿no? ¿Quién me habló? Dijo, ¿ah? Sí, profe. Sí, Ya, muy bien, ya. Entonces, miren, podría yo tener, para el problema que usted menciona, imagínense 2 cuadritos, ¿ya? Que ese problema de contaminación del agua, el componente ambiental sería el agua, muy bien, el agua. La manifestación de la contaminación ambiental sería presencia de metales pesados en el agua, ¿ya? Y el referente, en primer caso, sería la población rural, para el primer cuadrito, y para el segundo caso, igualito, ¿no? Presencia de metales pesados, acá el componente ambiental sería el agua del río, y el referente, por decirte, sería la población de truchas, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Las causas podrían ser las mismas, pero los impactos ya van a ser diferentes sobre la población o sobre las truchas, en el caso específico que usted menciona, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay algunas especies que son mucho más tolerables a algunos contaminantes en el agua que los humanos, ¿no? Entonces hay especies que viven muy bien en zonas contaminadas, que no podría, esa agua que esas especies utilizan no es la misma agua que podría utilizar la población, ¿no? Por ejemplo, cerca de la costa, cerca de los desagües sin tratamiento que desembocan en el mar en algunas ciudades, crece una especie que se llama la lisa. No sé si ustedes han escuchado o pregunten por ahí, la lisa, ¿ya? Entonces, cuando hay lisa, en realidad la lisa vive muy bien en agua contaminada, ¿no? Entonces, por eso recomiendan, ¿no? Cerca de las ciudades no consuman lisa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O las famosas tilapias, ¿no? Las tilapias también pueden vivir en agua contaminada. Entonces, por eso, cuando uno consume tilapia, dice, la tilapia consúmala, ¿no? De estas granjas que le llaman, ¿no? Granjas entre comillas, ¿no? O estos criaderos de tilapias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. No sé si eso le responde la pregunta, por favor. Sí puede haber más de un referente. Y a veces tratamos de explicar algo mezclando los referentes, pero no son los mismos impactos, por más que pueden ser las mismas causas. ¿Ya? Bueno, chicos, ¿quedamos así por ahora? ¿O hay algo más? Profesor, en caso de algunos, digamos, agua contaminada, digamos, si usted habló sobre las tilapias y algunas otras plantas, ¿no? Que en aguas contaminadas, o sea, que creo que le favorece ese medio. Sí, Entonces por ya no ejemplo. estaríamos hablando de, o sea, si tomamos referente a esa especie, ya no estaríamos hablando de contaminación, ¿o cómo sería? Claro, claro. No, yo les he dicho, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tengo agua contaminada,
Ya está. Entonces, igualito, en lugar de poner ruido ambiental, para el caso que nos refiramos, imagínense agua contaminada por, o puedo poner acá, ¿no? Estamos viendo el problema es contaminación, y contaminación específicamente del agua va a ser el componente ambiental. Entonces diríamos, en manifestación de la contaminación ambiental, ¿no? Presencia de coliformes fecales en el agua. ¿Ya? Entonces, componente ambiental es el agua. Imagínense el agua del río, ¿ya? El referente va a ser población humana. ¿Por qué? Porque a la población humana le afecta la presencia de coliformes. Ya está. Ahora, ¿por qué afecta la presencia de coliformes? Porque hay algunos microorganismos que no los detecto directamente, que son los microorganismos patógenos, los microorganismos causantes de enfermedades, ¿ya? Presentes, ¿no? En estos desechos de metabolismo humano que están en esta agua contaminada. Entonces, en ese caso, el referente que yo analizo es la población, porque si la especie que estamos haciendo referencia, por decirte, o que estamos queriendo incluirla aquí, no es afectada por el agua contaminada, entonces no entraría en ese análisis. Porque se llama la especie es tolerante. El agua puede estar contaminada, ¿no? Para la población urbana, pero no le hace daño a la especie. Nosotros hemos visto que vamos a hablar de contaminación cuando le hace daño a alguien, y ese alguien es el referente, ¿no? Ahora, otra cosita más que lo vamos a comentar posiblemente más adelante, ¿no? El agua puede ser completamente cristalina, ¿no? Aparentemente pura, pero hasta que no le haga un análisis microbiológico no estamos seguros de que si puede ser apta para consumo humano. ¿Ya? Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Ya? Entonces, vamos a dar por concluida esta reunión el día de hoy. Yo voy a ordenar la grabación, ¿no? La grabación, le vamos a poner un nombre ahí para que ustedes vean cómo se cortó en una parte, le voy a poner 1 y luego le voy a poner 2, o ya voy a analizar cómo estamos, y posiblemente alguna parte mientras el corte, yo no pude accionar el corte de la grabación, entonces hay una parte que ya no continúa y no lo puedo editar ahorita, ¿ya? Entonces espero que tengan paciencia en ese sentido. Bueno, chicos, les deseo que les vaya lo mejor posible para ustedes, para la familia, que estemos tomando algunas medidas también, ¿no? En la casa. Recuerden que ustedes son ingenieros o ingenieras químicas del futuro, y me imagino que en las casas deben estar ustedes conduciendo el ahorro de materia prima, de insumos, de energía, para todos los procesos que se dan en su hogar, ¿no? Espero que estén manejando adecuadamente los residuos de las actividades domésticas, ¿no? Que estén reutilizando algunas cosas, tratando otras, para disminuir la cantidad de residuos que se transforman en desechos y que van a, entre comillas, la basura que ustedes tienen que procesar diariamente, ¿no? Reutilicen el agua se puede reutilizar, el agua de lavado con detergente la podemos utilizar para limpiar la casa, la podemos utilizar, ¿no? Para los servicios higiénicos, y así estarían ahorrando agua, por ejemplo, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Tratos son tratos? ¿Sí? ¿Prometen hacer algo en sus casas por salir adelante en estos días? ¿Sí? Bueno, no escucho su voz, pero supongo que están diciendo sí con el micro apagado. Bueno, sí, muchas gracias. ¿Así? A ver. Bueno. Sí, profe. Ya, bueno, muy bien. Espero que la próxima conversación que vamos a tener el martes, espero que no se estén aburriendo mucho, me cuenten alguna medida que han tomado en casa, pues, ¿no? Alguna medida. Y acuérdense que ustedes son los ingenieros, las ingenieras de la casa, ¿no? Así que cualquier problema, ¿quién lo soluciona? El ingeniero de la familia. Muy bien. Chicos, les deseo lo mejor. Cuídense mucho. Hasta el martes. Gracias.